Hay cosas en este mundo que simplemente no deberían existir, pero ahí están, desafiando toda lógica. Una cabra con un solo ojo, un tiburón con una mirada imposible, un pollo con rasgos humanos. No son efectos especiales ni relatos de ciencia ficción, sino criaturas reales que han dejado perplejos a científicos y testigos. Son simples mutaciones o indicios de algo más perturbador. En este recorrido descubrirás imágenes y relatos que desafían todo lo que creías posible. Cabra cíclope. En una remota aldea del estado de Assam, en la India, un suceso insólito capturó la atención de los habitantes locales y posteriormente del mundo entero. Una cabra dio a luz a una cría que presentaba una anomalía sorprendente. Un único y gran ojo situado en el centro de su frente, careciendo además de nariz y con una sola oreja. Esta condición, conocida como ciclopía, es una rara malformación congénita que se produce cuando el cerebro del embrión no se divide en dos hemisferios, resultando en una sola cavidad ocular. Generalmente, los animales que nacen con esta anomalía no sobreviven mucho tiempo, pero, para asombro de todos, este cabrito desafió las expectativas y continuó viviendo más allá de los primeros días. Los aldeanos, profundamente supersticiosos, interpretaron el nacimiento de diversas maneras. Algunos lo consideraron un mal augurio, mientras que otros lo vieron como una señal divina, llegando incluso a venerar al animal. Este caso no es aislado. En Tailandia, se reportó un incidente similar donde una cabra nació con características humanas, lo que también generó diversas interpretaciones culturales. Es interesante notar que la ciclopía no es exclusiva de las cabras. Esta malformación puede ocurrir en diversas especies, incluidos humanos, aunque es extremadamente rara. Un dato curioso es que, según estudios científicos, la ciclopía afecta aproximadamente a 1 de cada 16.000 nacimientos en animales, y en humanos, la incidencia es aún menor. Este fenómeno ha sido documentado en la literatura médica y veterinaria, y aunque la mayoría de los casos resultan en mortinatos o en muertes poco después del nacimiento, existen raras excepciones que logran sobrevivir más tiempo del esperado. La supervivencia de este cabrito en Assam desafió las expectativas médicas y atrajo la atención de medios internacionales, destacando la fascinación humana por las rarezas de la naturaleza y la diversidad de interpretaciones culturales que pueden surgir ante fenómenos inusuales. Este caso nos recuerda la complejidad de la biología y cómo, en ocasiones, la naturaleza nos sorprende con eventos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre la diversidad de la vida en nuestro planeta. Anomalía giratoria. En una tranquila tarde, un hombre paseaba cerca de un río cuando su atención fue capturada por un movimiento inusual en el agua. Al acercarse, observó una criatura que giraba sobre sí misma en un ángulo de 360 grados, de manera constante y sin detenerse. Intrigado por el fenómeno, decidió grabarlo con su teléfono móvil y posteriormente compartió el video en Internet. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una anguila realizando un comportamiento inusual, mientras que otros descartaron esta posibilidad debido al aspecto peculiar de la criatura y la naturaleza de sus movimientos. Este enigma acuático generó debates en diversas plataformas, con teorías que iban desde una especie desconocida hasta la posibilidad de un objeto inanimado movido por la corriente. Un caso similar ocurrió en el río Chena, en Fairbanks, Alaska, donde en octubre de 2016, 2 empleados de la Oficina de Administración de Tierras grabaron una figura serpenteante que se movía en el agua. El video se volvió viral, y las especulaciones sobre la naturaleza de la criatura abundaron. Posteriormente, un biólogo del Departamento de Pesca y Caza de Alaska sugirió que lo observado podría ser una cuerda cubierta de hielo frágil, moviéndose con la corriente, lo que creaba la ilusión de una criatura viva. Este tipo de fenómenos nos recuerda que nuestras percepciones pueden ser engañadas por condiciones ambientales y que, a menudo, lo que parece ser una anomalía biológica puede tener una explicación más mundana. Sin embargo, estos eventos también destacan la curiosidad humana y el deseo de explorar y comprender lo desconocido. La proliferación de dispositivos de grabación y plataformas de compartición ha permitido que más personas documenten y difundan estos fenómenos, alimentando debates y fomentando el interés por los misterios que aún existen en nuestro mundo natural. Aunque en muchos casos se encuentran explicaciones racionales,
La fascinación por lo inexplicado persiste, reflejando una parte intrínseca de la naturaleza humana que busca constantemente respuestas y se maravilla ante lo desconocido. Criatura no identificada en el bosque. En una expedición solitaria a través de un denso y remoto bosque, un explorador experimentado se encontró con una situación que desafiaría su comprensión de la naturaleza. Mientras avanzaba entre la espesura, notó un movimiento extraño entre los árboles. Al enfocar su linterna, sus ojos se encontraron con una figura deforme y espeluznante que emergía de las sombras. La criatura, de apariencia indescriptible, parecía observarlo con una intensidad inquietante. Sorprendido y alarmado, el hombre intentó mantener la calma y retroceder lentamente, pero la entidad comenzó a acercarse, emitiendo sonidos que él nunca había escuchado antes. En un intento desesperado por defenderse, el explorador tomó un palo del suelo y lo blandió frente a la criatura, esperando ahuyentarla. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El ser continuaba su avance, imperturbable. Sintiendo que su seguridad estaba en peligro, el hombre decidió huir, corriendo a través del bosque hasta llegar a una zona segura. Más tarde, al relatar su experiencia, se dio cuenta de que no tenía una explicación lógica para lo que había encontrado. Cabra con cara humana. El año 2009 trajo consigo un acontecimiento que dejó perplejos a los habitantes de un pequeño pueblo en Kenia. En una granja local, una cabra dio a luz a una cría que, en lugar de tener las características tradicionales de su especie, presentaba un rostro sorprendentemente humano. La piel de la criatura era inusualmente lisa, su nariz era achatada y sus ojos tenían una disposición más frontal que lateral, lo que le daba un aire perturbador. La noticia corrió como pólvora, atrayendo a decenas de curiosos que querían ver con sus propios ojos el extraño fenómeno. Mientras algunos aldeanos afirmaban que la cabra era una señal divina, otros creían que se trataba de un mal presagio o incluso de un castigo sobrenatural. A medida que el video de la criatura se viralizaba en Internet, expertos en veterinaria intervinieron para aclarar el asunto. Según los especialistas, el aspecto humanoide de la cabra se debía a una malformación genética, posiblemente provocada por la ingestión de toxinas durante la gestación. Casos similares han ocurrido en otras partes del mundo. En la India, una cabra con rasgos parecidos a los de un bebé humano fue adorada por los lugareños, quienes creían que era la reencarnación de un dios. Curiosamente, este tipo de mutaciones no son exclusivas de los mamíferos. En el reino animal, existen especies que pueden desarrollar deformaciones extremas sin afectar su supervivencia. En 2017, en la región de Assam, India, nació otra cabra con una apariencia similar. Los expertos señalaron que la condición podría estar relacionada con la exposición a pesticidas agrícolas, que afectan el desarrollo embrionario de los animales. Humano Z. Oliver. No era un chimpancé común y corriente. Desde su infancia, mostró un comportamiento inusual que desconcertó tanto a los científicos como al público. A diferencia de otros miembros de su especie, Oliver caminaba sobre sus dos patas traseras con una postura erguida y rara vez utilizaba los nudillos para apoyarse. Además, sus rasgos faciales eran más suaves y redondeados, con una mandíbula menos prominente y orejas más pequeñas. Su apariencia y conducta hicieron que muchos especularan sobre su origen, sugiriendo que podría ser el resultado de un experimento de hibridación entre un humano y un chimpancé. El misterio de Oliver lo convirtió en una sensación internacional. Fue adquirido por un entrenador de animales en la década de 1970 y rápidamente se hizo famoso en programas de televisión y revistas científicas. La especulación en torno a su genética creció tanto que décadas después se le realizaron pruebas de ADN para determinar si realmente era un híbrido humano-chimpancé. Los resultados fueron concluyentes. Oliver no tenía ascendencia humana. Sin embargo, su número de cromosomas era ligeramente inferior al de un chimpancé promedio, lo que podría explicar sus características únicas. El caso de Oliver nos recuerda lo poco que aún conocemos sobre las variaciones genéticas dentro de las especies. Aunque era un chimpancé, su comportamiento y apariencia lo convirtieron en un enigma viviente, desafiando los límites entre el mundo animal y el humano. En 2006, científicos descubrieron que algunos chimpancés desarrollan mutaciones genéticas que afectan su locomoción, lo que podría explicar el andar bípeda de Oliver. Caracol gigante. Cuando un video de un caracol gigante con una niña sentada sobre su caparazón apareció en Internet,
La incredulidad se apoderó de los espectadores. Las imágenes mostraban a un molusco de dimensiones colosales, desplazándose lentamente mientras la niña reía. Sin embargo, pronto se reveló que la criatura no era real, sino un animatrónico diseñado para atraer visitantes a un parque temático. Aunque el caracol en cuestión era falso, los caracoles gigantes africanos sí existen y pueden alcanzar tamaños sorprendentes. Esta especie, originaria de África, puede crecer hasta medir 20 centímetros de largo y pesar más de medio kilogramo. Son considerados una plaga en muchas partes del mundo debido a su capacidad para devorar cultivos y propagar enfermedades peligrosas para los humanos. El caracol gigante africano es capaz de sobrevivir en ambientes extremos y puede poner cientos de huevos a lo largo de su vida. Su resistencia ha permitido que invada países como Estados Unidos y Brasil, donde las autoridades han implementado medidas drásticas para controlar su población. En 2022, científicos descubrieron que algunos caracoles gigantes africanos pueden portar un parásito mortal llamado Angiostronchilus cantonensis, que causa meningitis en humanos. Gato alado. Desde 1842, existen reportes de gatos con apéndices parecidos a alas en diferentes partes del mundo. Estos felinos han desconcertado a científicos y aficionados, generando todo tipo de especulaciones sobre su origen. Algunas personas creen que se trata de mutaciones naturales, mientras que otros sostienen que los gatos alados son producto de condiciones médicas específicas. El caso más documentado ocurrió en China, donde un gato callejero desarrolló dos extrañas protuberancias en su espalda que, a simple vista, parecían alas. Los veterinarios que examinaron al animal explicaron que la causa era una afección llamada astenia cutánea, una enfermedad genética que hace que la piel sea extremadamente elástica y débil. Con el tiempo, el exceso de piel puede formar pliegues que, si se alargan lo suficiente, parecen alas. Sin embargo, estos apéndices no permiten volar. De hecho, algunos gatos con esta condición han sido registrados con colgajos de piel de hasta 30 centímetros de longitud. En otros casos, los alas han resultado ser tumores o deformaciones causadas por parásitos. Un estudio en 2015 reveló que los gatos con astenia cutánea pueden sufrir heridas con facilidad, ya que su piel es hasta 10 veces más delgada que la de un gato normal. Rascón de Laysan. Fue un ave no voladora que habitaba en la isla Laysan, ubicada en el archipiélago de Hawái. Su historia es un recordatorio de cómo la intervención humana puede alterar el equilibrio natural de los ecosistemas. Durante siglos, esta especie prosperó en su hábitat insular, adaptándose perfectamente a un entorno sin depredadores naturales. Sin embargo, su destino cambió drásticamente con la llegada de los humanos y sus animales domésticos. En la década de 1900, los marineros y comerciantes introdujeron conejos en la isla. En poco tiempo, estos animales se multiplicaron descontroladamente, devorando toda la vegetación y dejando al rascón de Laysan sin recursos para sobrevivir. A medida que el ecosistema colapsaba, la población del ave disminuyó rápidamente, hasta que fue declarada extinta en 1923. Las únicas imágenes en movimiento de esta especie fueron capturadas en 1923 por un equipo de expedición. Estas grabaciones muestran a los últimos ejemplares en su hábitat natural, ajenos a su inminente desaparición. A día de hoy, el rascón de Laysan es un símbolo de los efectos devastadores que pueden tener las especies invasoras en la fauna endémica. En 2020, científicos encontraron fósiles de otra subespecie de rascón en la isla de Oahu, lo que sugiere que estas aves fueron más comunes en Hawái de lo que se pensaba. Serpiente con extremidades. Imagina encontrar en tu patio trasero una criatura que parece una serpiente, pero con patas. Este fue el caso de un hombre en China que descubrió un reptil que presentaba dos pares de extremidades completamente formadas. Intrigado, decidió capturarlo y llevarlo a un centro de investigación, donde los expertos confirmaron que se trataba de una serpiente con una mutación genética extremadamente rara. En el mundo científico, este fenómeno se conoce como atavismo, una condición en la que una especie desarrolla características que sus antepasados poseían, pero que desaparecieron con la evolución. En este caso, la serpiente habría manifestado restos de patas debido a genes dormidos que, por alguna razón, se activaron nuevamente. Otro caso similar se documentó en Laos, donde un campesino encontró una serpiente con 4 patas funcionales.
Aunque algunos creyeron que se trataba de una nueva especie, los biólogos explicaron que lo más probable era que el reptil hubiera sufrido una mutación durante su desarrollo embrionario. En 2008, un grupo de científicos encontró evidencia genética que confirma que las serpientes evolucionaron a partir de lagartos con patas hace más de 150 millones de años. Pollo con cara de mono. Mientras exploraba un bosque remoto, un hombre encontró lo que al principio parecía ser un mono pequeño escondido entre los arbustos. Sin embargo, al acercarse, descubrió que lo que estaba viendo era aún más extraño. La criatura tenía el cuerpo de un pollo, pero su rostro se asemejaba al de un primate. El hombre grabó el encuentro y lo compartió en Internet, donde las teorías se multiplicaron rápidamente. Algunos usuarios especularon que se trataba de un experimento genético fallido, mientras que otros creían que podría ser una mutación natural. No obstante, los expertos que analizaron las imágenes concluyeron que la criatura posiblemente sufría de una deformación congénita severa. Las malformaciones en aves no son tan raras como parecen. En muchas ocasiones, factores como la contaminación ambiental, la mala nutrición o problemas en la incubación pueden generar pollos con anomalías extremas. A lo largo de la historia, se han documentado casos de pollos con 4 patas, 2 cabezas o sin pico. En 2017, en la provincia de Jiangsu, China, nació un pollo con 3 patas completamente funcionales, lo que sorprendió a los granjeros locales. Criatura híbrida en Texas. Un hombre regresaba a casa en plena noche cuando vio algo moverse entre la maleza. Al iluminar el área con su linterna, descubrió una criatura que parecía una mezcla entre un pájaro y una rata. Su cuerpo era pequeño y cubierto de pelo, pero sus patas delanteras eran extrañamente alargadas, con garras afiladas. El hombre intentó acercarse, pero el animal emitió un sonido agudo y desapareció en la oscuridad. Convencido de que había encontrado una nueva especie, compartió su relato en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Los expertos que analizaron la descripción sugirieron que la criatura podría haber sido un murciélago con una enfermedad que causó la pérdida de sus alas, o incluso una zarigüeya mutada. Aunque no se encontró evidencia concreta del animal, el caso dejó abierta la posibilidad de que existan especies aún no descubiertas en los bosques de Texas. En 2015, investigadores del Instituto de Biología de Texas identificaron una nueva especie de mamífero que había pasado desapercibida durante décadas en los bosques del estado. Garrapata humanoide. Imagina caminar tranquilamente por un bosque y de repente encontrar una criatura que parece una fusión entre un insecto y un ser humano. Esto fue lo que le sucedió a un hombre que, al acercarse a un estanque, vio algo moverse en la superficie del agua. Al enfocar su linterna, descubrió una pequeña criatura con un cuerpo oscuro y abultado, 8 patas articuladas y, lo más inquietante, una cabeza con rasgos sorprendentemente humanos. Asustado, el hombre grabó un video y lo compartió en Internet. En cuestión de horas, la extraña criatura ya era tema de debate en redes sociales. Mientras algunos aseguraban que se trataba de una especie aún no descubierta, otros afirmaban que se trataba de una broma bien elaborada. Los escépticos propusieron que el video había sido alterado digitalmente, pero los expertos en biología sugirieron otra posibilidad. Podría tratarse de una garrapata con una deformación genética extrema. Algunas especies de garrapatas tienen cuerpos que, al hincharse tras alimentarse, pueden cambiar su apariencia de forma impresionante. Además, se sabe que estos arácnidos pueden sufrir mutaciones que alteran la disposición de sus estructuras corporales. Sin embargo, la criatura del video presentaba una cara extrañamente parecida a la de un ser humano, lo que hacía que la explicación biológica no fuera del todo convincente. El caso de la garrapata humanoide sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de las múltiples teorías, hasta el momento no ha surgido evidencia suficiente para confirmar su existencia. No obstante, este tipo de avistamientos generan un gran interés en la comunidad científica, ya que cada año se descubren miles de nuevas especies de insectos y arácnidos, algunas con características tan extrañas que parecen sacadas de una película de terror. En 2018, científicos descubrieron en Birmania una garrapata fosilizada en ámbar de casi 100 millones de años que aún conservaba rastros de sangre de dinosaurio. Tiburón tuerto. En las aguas del Mar de Cortés, México, un grupo de pescadores quedó atónito cuando sacaron a la superficie un tiburón que desafió todas sus expectativas.
A diferencia de otros ejemplares que habían capturado en el pasado, este tenía una característica única: un solo ojo en el centro de su cabeza. El descubrimiento generó una gran controversia en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que se trataba de una criatura mutante o incluso de un ser extraterrestre. Sin embargo, los expertos en biología marina no tardaron en intervenir para explicar el fenómeno. El tiburón padecía ciclopía, una rara anomalía congénita que ocurre cuando el cerebro del embrión no se divide correctamente en dos hemisferios. Esta condición, aunque extremadamente rara, ha sido documentada en otras especies marinas y terrestres. El caso del tiburón tuerto es particularmente llamativo porque la mayoría de los animales con ciclopía no sobreviven más allá del nacimiento. En este caso, el ejemplar había logrado desarrollarse lo suficiente como para ser capturado, lo que sugiere que, aunque su visión estaba severamente afectada, aún era capaz de moverse en su entorno marino. Investigaciones posteriores confirmaron que el tiburón pertenecía a la especie Carcharinus falciformis, conocida como tiburón sedoso. Su estado de salud, aparte de la malformación ocular, era sorprendentemente bueno, lo que indica que la ciclopía no siempre resulta letal en los peces. El hallazgo de este tiburón sigue siendo una de las anomalías más impactantes registradas en la fauna marina en los últimos años. Su descubrimiento nos recuerda que los océanos aún guardan secretos y que muchas de las criaturas que habitan en sus profundidades pueden desafiar nuestra comprensión de la biología. En 2010, un pescador en California encontró otro tiburón con ciclopía dentro del vientre de un tiburón hembra preñada, lo que demuestra que este fenómeno no es exclusivo de una sola especie. Tortuga de dos cabezas. En el mundo animal, las mutaciones pueden dar lugar a algunas de las criaturas más sorprendentes, y las tortugas no son la excepción. En el Museo de Historia Natural de Ginebra, Suiza, una tortuga con dos cabezas desafió todas las probabilidades y logró sobrevivir más allá de lo que cualquier experto esperaba. Mientras que la mayoría de los animales con malformaciones congénitas no suelen tener una vida larga, este espécimen logró alcanzar la edad de 25 años en el año 2022, convirtiéndose en un fenómeno de la biología. Las tortugas de dos cabezas nacen debido a un fenómeno conocido como bicefalia, una condición en la que el embrión no logra dividirse completamente durante la fase inicial del desarrollo. En la mayoría de los casos, los organismos con esta anomalía tienen dificultades para moverse, alimentarse y sobrevivir en la naturaleza. Sin embargo, en cautiverio, algunas tortugas bicefálicas han demostrado que pueden adaptarse a su condición. El caso de esta tortuga suiza no es único. En diversas partes del mundo se han documentado otras tortugas con dos cabezas, algunas de las cuales han vivido varios años en acuarios y zoológicos. En muchos casos, cada cabeza tiene su propio cerebro, lo que puede generar conflictos en la toma de decisiones, como la dirección en la que deben nadar o cómo deben alimentarse. La supervivencia de estos animales sigue siendo un tema de interés para los científicos, ya que su existencia desafía las expectativas evolutivas. Aunque en la naturaleza probablemente no sobrevivirían mucho tiempo, en un ambiente controlado pueden llegar a edades sorprendentes. En 2021, un granjero en China descubrió una tortuga con dos cabezas en su granja, y el animal logró sobrevivir sin problemas, convirtiéndose en una atracción local. Ternero cíclope. En una aldea de Bengala Occidental, India, un suceso extraordinario dejó a la comunidad en un estado de asombro y devoción. Un ternero nació con una extraña anomalía, un solo ojo gigante en el centro de su frente y sin hocico. La imagen del animal recorrió rápidamente los medios locales, atrayendo a multitudes que lo consideraban un milagro divino. La condición del ternero, conocida como ciclopía, es una malformación genética extremadamente rara que afecta el desarrollo del cerebro y los ojos. En la mayoría de los casos, los animales que nacen con ciclopía no sobreviven más de unas pocas horas o días, ya que tienen dificultades para respirar y alimentarse. Sin embargo, este ternero desafió las expectativas al vivir más de lo esperado, lo que aumentó aún más su estatus entre los aldeanos. Muchas personas comenzaron a visitarlo, llevándole ofrendas y considerándolo una señal de la divinidad. La familia que lo cuidaba permitió a los devotos acercarse e incluso llegaron a realizar rituales en su honor. Aunque los científicos explicaron que se trataba de un defecto genético y no de un fenómeno sobrenatural,
la comunidad continuó venerando al ternero hasta su fallecimiento. El caso de este ternero no es único. En otras partes del mundo, han surgido informes de animales con ciclopía que han generado reacciones similares. En Filipinas, un caso similar ocurrió en el año 2020, cuando un ternero nacido con un solo ojo fue bautizado por los locales como One Eye.